Nunca imaginé que el día de la graduación de mi hija terminaría con ella pidiéndome que fingiera no conocerla. La idea me golpeó como una ola helada en medio de un verano abrasador. Todo parecía estar preparado para un momento de celebración y orgullo, pero en segundos, la atmósfera cambió y me dejó a la deriva en medio de una multitud desconocida. Ese instante se convirtió en un abismo que separó lo que creía era nuestra conexión de la cruda realidad que me enfrentaba. Al llegar al auditorio, el aire estaba cargado de voces emocionadas, risas nerviosas y el murmullo constante de familiares y amigos. El olor a flores frescas y el eco de pasos sobre el suelo de madera creaban un ambiente vibrante y lleno de expectativa. Sentí como mi corazón latía con fuerza, impulsado por la mezcla de felicidad y ansiedad. Sin embargo, mientras buscaba a mi hija entre la multitud, una sensación inquietante comenzó a crecer en mi pecho, como si un presagio invisible me advirtiera que algo no estaba bien. El brillo de las luces y el murmullo de la gente se volvieron borrosos cuando ella apareció a mi lado, pero en sus ojos no vi la calidez ni la alegría que esperaba. En cambio, percibí una distancia fría, un muro invisible que me separaba de ella. La multitud parecía cerrarse a nuestro alrededor, y cada rostro desconocido se convertía en un recordatorio de mi aislamiento. El sonido de un teléfono vibrando en el bolsillo de un espectador cercano me sacó de ese trance, y al mirar de nuevo, comprendí que ella me estaba pidiendo que me alejara, que fingiera no conocerla. Esa orden silenciosa me dejó paralizado. La música de fondo, la voz del director y los aplausos se mezclaban en un ruido difuso mientras mi mente luchaba por entender. La alegría que imaginé se había evaporado, dando paso a una soledad profunda e inesperada. El tacto frío del respaldo de la silla contra mi espalda intensificó la sensación de abandono, y el calor de la multitud parecía quemarme por dentro. Sentí un nudo en la garganta y un vacío que se expandía con cada segundo que pasaba. Un ligero cambio en la iluminación hizo que las sombras se alargaran y oscurecieran mi visión, como si el escenario mismo conspirara para ocultarme. En ese momento, una imagen de nuestro pasado apareció brevemente en mi memoria. Momentos de risas compartidas, conversaciones sinceras y promesas que ahora parecían rotas. Pero ese recuerdo se desvaneció rápidamente, reemplazado por la cruda urgencia de enfrentar la realidad presente. Sabía que esa herida abierta no se cerraría con el paso del tiempo, pero también sentí una chispa, un impulso silencioso que me decía que debía encontrar una manera de reconstruir lo que se había perdido. La multitud seguía aplaudiendo, pero para mí, el verdadero desafío apenas comenzaba. La tarde que debía ser de gloria se transformó en el inicio de una batalla emocional que cambiaría todo para siempre. Me llamo Andrés. Tengo 52 años y soy un padre que lleva demasiado tiempo intentando entender el silencio que creció entre su hija y él. Mientras el aroma a tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el bullicio de la multitud, sentí que cada paso que daba acercándome al auditorio me hundía más en un mar de dudas. Mi camisa todavía conservaba el leve olor a café, esa fragancia que me acompaña todas las mañanas, pero hoy no lograba confortarme. Era como si el aroma se hubiera vuelto un recordatorio punzante de lo que había perdido. Al entrar al lugar, el murmullo de las charlas y las risas me envolvía, pero mi mente vagaba en otro espacio. Recordaba a mi hija pequeña, aquella que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, sin reservas ni miedo. La visión de su rostro iluminado por la emoción de sus primeros días de escuela contrastaba cruelmente con la distancia gélida que ahora nos separaba. De repente, un leve suspiro escapó de mis labios, involuntario, mientras me apoyaba en la fría pared de mármol para contener un nudo que se formaba en mi garganta. El eco de tacones resonando en el pasillo me hizo volver al presente. Observé a otras familias reunidas, sonriendo, abrazándose, compartiendo la alegría de un logro que yo también había esperado con ansias. Sin embargo, la sombra de la frase que ella pronunció no me dejaba encontrar paz, fingir que no la conocía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y el ruido de la multitud se transformaba en un zumbido lejano, como si estuviera atrapado en una burbuja donde solo existía esa orden silenciosa que me dolía en lo más profundo. Mientras caminaba hacia una ventana,
La luz tenue del atardecer filtrándose entre los cristales me recordó las tardes en que la esperaba en casa, con la esperanza de encontrarla feliz, lista para compartir sus historias. Ahora, la luz parecía fría, distante, como si también ella me rechazara. La humedad en el aire refrescaba mi rostro, pero no lograba borrar el calor ardiente de la decepción que sentía. Cerré los ojos un instante y recordé la última vez que hablamos sin máscaras, sin silencios impuestos, cuando sus risas llenaban la casa y no había espacio para la desconfianza. Un leve temblor recorrió mis manos mientras mis dedos rozaban el pasamanos metálico, frío y firme. Era un contacto real, palpable, a diferencia de la frialdad intangible que sentía en esa relación rota. La multitud seguía aplaudiendo, celebrando logros y sueños, pero yo me sentía invisible, como un espectador fuera de la historia que debería ser mía. El ruido del viento colándose por una rendija me hizo estremecer, y en esa brisa encontré una pequeña chispa de valentía. Tal vez, pensé, no todo estaba perdido. Tal vez esa distancia, por dolorosa que fuera, podía ser el inicio de un camino para intentar volver a acercarnos. Pero por ahora, solo quedaba la sombra de su rechazo, el eco de su pedido y la soledad aplastante que me acompañaba en medio de la multitud. Y mientras las luces del auditorio se apagaban poco a poco, sentí que esa noche no solo terminaba una ceremonia, sino también una parte de mi esperanza. El murmullo lejano de la multitud seguía resonando en mis oídos, como un eco persistente de una celebración que no me incluía. El aroma del césped recién cortado y el perfume tenue que ella llevaba se mezclaban en el aire, despertando recuerdos que dolían más que el silencio que ahora me envolvía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de frío y vacío que parecía extenderse desde el centro de mi pecho hasta mis dedos, helando cada intento de acercamiento que alguna vez existió. Mientras observaba los rostros alegres y las sonrisas ajenas, comprendí que, en ese instante, me había convertido en un extraño para mi propia hija, un fantasma que debía ser ignorado. Mi corazón latía con fuerza, como queriendo romper el muro de indiferencia que nos separaba, pero mis manos estaban frías y tensas, incapaces de sostener siquiera una esperanza tangible. No pude evitar pensar en todas las veces que alguien me hizo sentir invisible, como si mi presencia no tuviera peso ni valor, y me pregunto si tú también has vivido algo parecido. Comenta si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo por derecho, esa conexión que creías irrompible y que de repente se desvanece sin explicación. La sensación de pérdida no es solo un recuerdo, es una herida abierta que duele con cada latido. Y sé que este no es el final, sino solo el comienzo de un camino oscuro que todavía debo recorrer para encontrar la luz. Pero antes de seguir, necesito que entiendas que no estoy solo en este dolor, y que juntos podemos buscar la manera de sanar. La luz tenue del atardecer se cuela por la ventana de mi sala, dibujando sombras largas y frías sobre las paredes gastadas que parecen susurrar historias de tiempos mejores. El aire lleva un olor a humedad mezclado con el aroma olvidado de un café rancio que se enfría en la mesa. Mi rutina diaria transcurre entre los murmullos de un televisor que nadie escucha y el eco distante de risas que no son para mí. Desde fuera, cualquiera podría pensar que llevo una vida sencilla, tranquila, casi en paz. Mis vecinos me ven como el hombre que se ha retirado sin hacer ruido, el padre solitario que vive en silencio, sin historias que contar ni preocupaciones que compartir. En las reuniones del barrio, cuando se habla de mí, algunos comentan que he aceptado mi destino, que ya no intento acercarme a mi hija, que la distancia es un hecho consumado y que yo, simplemente, he dejado de luchar. Dicen que mi tristeza es una sombra inofensiva, una etapa que pronto pasará, y que mi vida actual es la de un hombre resignado, cómodo en su soledad. Pocos se detienen a notar las grietas que se esconden bajo esa fachada de aparente calma. Nadie percibe que, detrás de esa serenidad fingida, hay un fuego que no se apaga, una esperanza que se resiste a morir, aunque esté cubierta por una capa invisible de cinismo y dolor. Una mañana, mientras arrastraba los pies por el suelo de madera crujiente, un pequeño detalle capturó mi atención. Una fina fisura en la pared del pasillo, apenas perceptible,
pero lo suficiente para dejar ver un fragmento de un papel antiguo, arrugado y amarillento. Era una foto vieja, la sonrisa de mi hija cuando era niña, congelada en el tiempo. Ese pequeño agujero en la pared, un testigo silencioso de nuestra historia rota, me recordó que no todo está perdido, que hay partes de nuestro pasado que siguen vivas, escondidas justo debajo de la superficie que los demás ven. Esa misma tarde, en la plaza del barrio, alguien pasó a mi lado y, sin mirarme, murmuró con un tono de lástima disfrazada de consejo que debería dejar de insistir, que mi dolor era inútil y que ya era hora de seguir adelante. Sentí entonces la punzada amarga del juicio ajeno, como si mis esfuerzos por reconstruir algo que parecía irrecuperable fueran vistos como una debilidad o una locura. Pero en el fondo, sé que esa percepción está lejos de la realidad. Mi lucha no es contra el tiempo ni contra la indiferencia, sino contra la invisibilidad que me han impuesto, contra la idea errónea de que soy un hombre vencido. El contraste entre lo que aparento y lo que siento es como un lienzo pintado con colores opuestos. Una máscara de tranquilidad que oculta un corazón latiendo fuerte, una mente que no se rinde. Mientras los demás ven un hombre envejecido y apacible, yo guardo en silencio un plan. Una fuerza oculta que todavía no se atreve a salir a la luz. La casa donde vivo, modesta y desgastada, parece un refugio de soledad, pero en uno de sus rincones, detrás de una puerta que casi nadie recuerda, hay un cuaderno con páginas llenas de pensamientos, recuerdos y proyectos que aún no comparto con nadie. El sonido del viento golpeando las persianas resuena en mis oídos, mezclándose con el latido acelerado de mi pecho cuando pienso en todo lo que aún queda por hacer. Sin embargo, justo cuando la noche empieza a caer, un ruido inesperado me sobresalta, un crujido seco, como el de una madera que se rompe lentamente. Me giro de inmediato, sintiendo un escalofrío que me recorre la espalda, mientras mis ojos buscan en la oscuridad alguna señal, algún indicio de lo que acaba de suceder. Esa fisura sonora rompe la calma aparente, dejando en el aire una tensión palpable, como si algo oculto estuviera a punto de revelarse. Y en ese instante, el frío toque de una brisa inesperada acaricia mi nuca, fría y persistente, dejando una sensación inquietante que me hace comprender que la historia que creen conocer no es más que la superficie de un relato mucho más profundo y complejo. La noche se cierra a mi alrededor, y yo sé que lo que está por venir no tendrá vuelta atrás. El leve roce del papel arrugado de aquella vieja foto, escondida en la grieta de la pared, aún parecía resonar en mi memoria como un susurro olvidado. Fue en esa misma casa, bajo la sombra de esa imagen casi invisible, donde los rostros que ahora sé que me confrontan con más dureza que mis propios demonios ya comenzaban a tejer sus redes. No los veía entonces con claridad, pero sus presencias ya impregnaban el aire, como un viento gélido que arrastra hojas secas y no se detiene ante nada. El primero de ellos es mi yerno, un hombre que se presenta como un lobo disfrazado de cordero, siempre impecable en su traje oscuro y con un reloj de oro que brilla más que su sonrisa falsa. Su papel en la familia es el de un mediador, aunque mediador con cadenas ocultas. Siempre está pendiente de controlar cada paso de mi hija, con una frialdad calculada, como quien mueve las piezas de un tablero sin mostrar emoción alguna. Su arma no es la fuerza bruta, sino la persuasión silenciosa, sabe cómo sembrar dudas, cómo hacer que cualquier palabra mía parezca un error, una amenaza para el bienestar que él asegura ofrecer. Recuerdo aquella tarde, justo después de la graduación, cuando lo vi en la sala, mirando la televisión con esa expresión de triunfo contenido, mientras yo luchaba por encontrar mi lugar en esa casa que ya no sentía mía. La forma en que sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos del sofá era un ritmo de mando, un recordatorio de que él marcaba el compás de esa orquesta rota. Luego está mi cuñada, la hermana de mi esposa, cuya presencia es como un frío que se infiltra por las rendijas de las ventanas. Su vínculo con la familia es el de una sombra siempre presente, una voz que susurra juicios disfrazados de consejos. Su traco dominante es una condescendencia mordaz, un veneno sutil que se desliza entre las conversaciones para minar mi autoridad y sembrar distancia. Su arma dramática es la chantaje emocional, revestida de preocupación fingida, que utiliza para recordar constantemente los errores que cometí y que, según ella, no tienen remedio.
La imagen de su casa pulcra, con cortinas inmaculadas y un jardín perfectamente cuidado, contrasta con la desordenada realidad de mi vida. Recuerdo cuando, en una ocasión, me visitó sin avisar y mientras tomaba un café, deslizó con una sonrisa fría que mi hija merecía un ambiente más sano, dejando en el aire la acusación implícita. Sin embargo, en un raro momento de humanidad, una vez me encontró llorando frente a la fotografía de mi hija y me ofreció un pañuelo sin palabras, como si en ese instante hubiera olvidado sus cuchillas invisibles. No puedo olvidar al vecino, un hombre que parece ser el vigilante perpetuo de mis fracasos. Su casa, una construcción moderna con luces que nunca se apagan, es un faro de juicio constante. Su papel es el de un crítico implacable, alguien que se alimenta de la historia rota para alimentar su propia sensación de superioridad. Su rasgo más marcado es la arrogancia, habla alto en el patio, dejando que sus palabras se filtren por las ventanas, sabiendo que llegarán a mis oídos. Su arma es la humillación pública, las miradas cargadas de desprecio que me lanzan cuando paso por el pasillo o la calle. Recuerdo aquella noche del último cumpleaños de mi hija, cuando sus risas desde el jardín se mezclaban con el silencio de mi casa, y sentí ese golpe frío de invisibilidad que me oprime el pecho. Pero también he visto, en contadas ocasiones, cómo se detiene a recoger el correo para mí cuando la lluvia es fuerte, un gesto pequeño que me confunde y me hace dudar de la naturaleza absoluta del odio que parece profesar. Estos tres, junto con otros rostros que se mueven en los márgenes de mi historia, forman un triángulo que aprieta mi mundo poco a poco, como las raíces de un árbol que levantan el suelo y amenazan con destruir todo lo que queda. No son caricaturas de maldad, cada uno tiene matices. Momentos donde la máscara se desliza y aparece un destello de humanidad que me hace recordar que detrás de su control y manipulación hay también miedo, inseguridades y heridas propias. Pero esos momentos son frágiles, efímeros, y no alcanzan a disolver la sombra que proyectan sobre mí. El roce del reloj de oro de mi yerno, el susurro venenoso de mi cuñada y las risas cortantes del vecino son como un coro de voces disonantes que me recuerdan que no estoy solo en este laberinto, sino atrapado en una red tejida por quienes deberían ser aliados o, al menos, indiferentes. La sensación de ser observado, juzgado y contenido se ha convertido en un peso constante, una presión que va más allá de la soledad física y se infiltra en cada pensamiento. Mientras me aferro a esa foto escondida en la grieta, siento que el camino hacia mi hija está custodiado por estos fantasmas vivos, que no se dejarán apartar sin luchar. Sé que la batalla no será solo contra el silencio que ella impuso, sino contra esas fuerzas que quieren mantenernos separados, que juegan con nuestras emociones y miedo para asegurarse de que nada cambie. Y aunque la noche se cierre a mi alrededor con su frío habitual, una llama interna se enciende ante la idea de enfrentar estos obstáculos. No como un hombre derrotado, sino como alguien que sabe que para reconstruir lo perdido, primero deberá atravesar el fuego que ellos mantienen encendido. La tormenta que se avecina no es solo mía, es un choque inevitable con quienes, con sus actos y silencios, han marcado cada paso de este doloroso camino. Estoy listo para ese enfrentamiento, aunque aún no sé qué forma tomará ni cuánto me costará. Pero sé que ya no puedo quedarme inmóvil, esperando que el tiempo borre las heridas. Ellos están allí, y yo también. La historia apenas comienza a mostrar sus verdaderos contendientes. El eco sordo de aquella voz que me apartó de su mirada aún vibraba en el aire, como un susurro helado que se negaba a desvanecerse. Mientras mis dedos apretaban la vieja fotografía de mi hija, sentí que no estaba solo en ese vacío. Fue entonces cuando apareció el Genro, una sombra que parecía deslizarse sin hacer ruido, siempre presente como un lobo acechando en la periferia de mi mundo. Su rostro era una máscara impenetrable, con ojos fríos que parecían medir cada palabra y cada gesto, siempre calculando. No necesitaba cruzar palabra para que su presencia me provocara una tensión palpable, una corriente invisible de amenaza que fluía entre nosotros. Era la esca perfecta, un provocador silencioso que mantenía a distancia ese vínculo que tanto anhelaba reconstruir. Recuerdo cómo, en una ocasión, su mirada se posó en la foto que sostenía, y sin un gesto, sin decir nada, hizo un movimiento sutil con la cabeza,
como un aviso no verbal: no eres bienvenido aquí. En otra oportunidad, en la puerta de la casa, mientras yo intentaba acercarme, él bloqueó mi paso con un leve pero firme gesto, un muro invisible que me empujaba hacia atrás con la fuerza de su indiferencia. Su presencia era un recordatorio constante de que mi lucha no era solo contra el silencio de mi hija, sino contra un poder que controlaba su mundo y me relegaba a la sombra. Cerca, casi como un susurro venenoso, la cunada se movía con una elegancia fría, su sonrisa era un filo que cortaba más que cualquier palabra. Su voz, aunque nunca escuchada directamente, se sentía en el aire, cargada de condescendencia y chantaje emocional. Ella era el eco de la culpa que me aplastaba, esa voz que me recordaba mis errores, que me juzgaba con la mirada antes de que pudiera siquiera defenderme. Su andar era una danza calculada, cada paso medido para mantenerme en mi lugar. Una vez, en una comida familiar, la vi deslizar una nota a mi hija, un papel pequeño que hizo que la joven apartara la mirada de mí con un gesto que cortaba el alma. En otra ocasión, durante una reunión, la cunada se acercó a mí con una mezcla de falsa simpatía y amenaza velada, un roce de su mano que más parecía un lazo que me ataba a un pasado que intentaba olvidar. Ella encarnaba la carga invisible que me hacía sentir pequeño y culpable, un recordatorio constante de que la reconciliación era una batalla no solo contra el silencio, sino contra los fantasmas que me impedían avanzar. Y entonces estaba el vecino, una figura arrogante y burlona que parecía disfrutar de mi fragilidad. Su risa resonaba como un trueno seco que me golpeaba sin piedad, un sonido que llenaba el aire con desprecio disfrazado de camaradería. Su presencia era la de un observador silencioso, alguien que miraba sin intervenir, pero cuyas acciones dejaban cicatrices. Su rostro, marcado por una sonrisa sardónica, era como un espejo deformado que reflejaba mi impotencia. Recuerdo cuando, al verme pasar frente a su ventana, lanzó un comentario cargado de sarcasmo, una daga invisible que atravesó mi piel y se quedó enterrada en mi pecho. En otra ocasión, mientras recogía el correo en la calle, noté cómo me observaba desde la distancia, cruzando los brazos con una expresión que decía sin palabras que no merecía ni una oportunidad. Sin embargo, en momentos inesperados, su mirada mostraba una sombra de duda, un atisbo de humanidad que nunca se atrevió a expresar. Era como un guardián oscuro, un testigo que llevaba sobre sus hombros el peso moral de su propio juicio, sin decidir aún si sería aliado o enemigo en la tormenta que se avecinaba. Cada uno de ellos, con sus gestos y silencios, formaba un triángulo opresivo que envolvía mi existencia. El genro, como una muralla inquebrantable que me apartaba de mi hija, la cunada, como una cadena invisible que ataba mi alma a la culpa, el vecino, como un espejo cruel y ambiguo que reflejaba mi soledad y mis miedos. En sus miradas veía reflejada la lucha que llevaba dentro, la batalla entre el deseo de reconciliación y el peso de la exclusión. La casa modesta, con sus paredes desgastadas y el eco de aquella canción que sonaba en la radio, parecía encerrar no solo mis recuerdos, sino también las sombras que esos personajes proyectaban sobre mi vida. El aroma a café rancio que impregnaba el aire me acercó de nuevo a ese instante inicial, cuando todo comenzó a quebrarse. Esa fragancia, tan familiar y a la vez tan amarga, era el hilo invisible que unía el pasado y el presente, el símbolo de una esperanza que no terminaba de apagarse. Mientras sostenía la foto de mi hija, sentí como esos personajes secundarios, con sus acciones y silencios, tejían una red que amenazaba con atraparme para siempre. Pero también comprendí que, en esa maraña de emociones y conflictos, cada uno tendría un papel crucial en la historia que aún estaba por escribirse. Una historia donde la lucha no era solo mía, sino de todos los que, por acción o por omisión, decidían el destino de nuestro vínculo roto. Y así, entre la fragancia del café y el peso de sus miradas, supe que el enfrentamiento inevitable estaba cerca, que la tormenta que se avecinaba no solo pondría a prueba mi resistencia, sino que también desvelaría verdades ocultas bajo capas de silencio y miedo. La pregunta que resonaba en mi pecho era clara y aterradora: ¿serían ellos cómplices de mi derrota o, en el fondo, guardianes de una verdad que aún no estaba lista para salir a la luz? La respuesta se escondía en la tensión creciente que llenaba el aire, una tensión que prometía cambiarlo todo, para siempre.
El eco de ese susurro lejano, como un viento que se cuela entre las rendijas de una puerta olvidada, me llevó de nuevo a la raíz de todo. Fue ese mismo murmullo, el roce sutil de una tela, el roce del vestido de mi hija al pasar frente a mí ese día, lo que despertó la memoria atrapada en el tiempo. Recordé entonces cómo, años atrás, la distancia comenzó a crecer entre nosotros, lenta y silenciosa, como una grieta en el muro de una casa vieja que nunca supimos reparar. Todo empezó cuando la empresa familiar, la que durante décadas fue nuestra fortaleza y sustento, comenzó a tambalearse. Recuerdo claramente el día en que el banco nos notificó que la deuda había superado los $200.000, una cifra que en aquel momento parecía un abismo insalvable. Fue entonces cuando las decisiones se tornaron frías y calculadoras, y las tensiones comenzaron a tejerse no solo en los pasillos de la oficina, sino también en las conversaciones de nuestra casa. El primer golpe definitivo llegó con la venta de la antigua fábrica, un lugar donde mi padre había dejado sudor y esperanza, donde yo mismo había aprendido el valor del trabajo duro. Ver cómo las máquinas se apagaban para siempre fue como presenciar el entierro silencioso de una parte esencial de nuestra historia familiar. En ese momento, el peso de la incertidumbre se hizo tangible, y con él, la sombra del resentimiento comenzó a crecer en el corazón de mi hija. Ella, que siempre admiró ese legado, ahora veía en mí a un hombre derrotado, incapaz de proteger lo que para ella era sagrado. La memoria de aquel día me trae el olor del aceite y el metal, una mezcla que hasta hoy me persigue en sueños, recordándome lo que perdimos. Fue justo entonces cuando él apareció en nuestras vidas, con su sonrisa calculada y sus promesas vacías, llevándose poco a poco la confianza de mi hija y dejando en mí un silencio ensordecedor. La segunda marca en esta línea del tiempo fue la mudanza a ese apartamento pequeño y sin alma, lejos de los espacios abiertos y la calidez del hogar que conocíamos. Recuerdo la noche que pasamos allí por primera vez, el olor a pintura fresca mezclado con el frío del cemento, una sensación que aún me eriza la piel. Fue ahí donde las grietas invisibles en nuestra relación se hicieron visibles, y donde mi presencia comenzó a ser una molestia más que un refugio. Mi hija, ahora acostumbrada a un mundo de apariencias y silencios impuestos, se distanció aún más, y la presencia de él, con su mirada fría y sus gestos controladores, se convirtió en un muro infranqueable entre nosotros. La cifra que ahora pesa sobre mí no es solo la deuda económica que cargamos, sino el valor incalculable de la confianza perdida, de los momentos que nunca volverán. Cada intento mío de acercarme fue recibido con un silencio cortante o una mirada que atravesaba mi alma. Siento el roce de aquella tela, el mismo que ahora me atormenta, como un recordatorio de que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede enfrentar. Aquel susurro que escuché, que me llevó a revivir este pasado, vuelve ahora con fuerza, como si quisiera decirme que el tiempo para la resignación se terminó. La sombra de esos años pesa sobre mis hombros, pero también me impulsa a buscar una luz, por débil que sea, en medio de esta oscuridad. El olor del aceite y del metal, el frío del cemento y la tela rozando mi mano, son los hilos que conectan mi historia con el presente, señales que no puedo ignorar. Pero esa conexión también trae consigo un dolor físico que no esperaba. Mi corazón late con fuerza, como si quisiera escapar del pecho, y un sudor frío recorre mi espalda, helando cada poro de mi piel. Mi respiración se vuelve corta e irregular, y un temblor invade mis manos, recordándome que el peso del pasado sigue vivo en mí, listo para estallar en cualquier momento. Es en este instante, con el cuerpo vibrando de tensión y la mente atrapada entre lo que fue y lo que aún puede ser, que siento que el camino hacia la verdad y la reconciliación está a punto de abrirse, aunque sé que no será sin dolor. La historia que me trajo hasta aquí no es solo una cadena, sino también una posibilidad, una puerta que debo atravesar, aunque el temor me estruje el pecho y me deje sin aliento. El aire dentro de la iglesia estaba cargado, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en un suspiro profundo y silencioso. Afuera, el sol caía oblicuo, filtrándose a través de los vitrales y proyectando manchas de colores sobre el frío suelo de mármol. El olor a cera quemada y madera vieja se mezclaba con el perfume tenue que aún persistía en mi ropa,
Un rastro invisible de la espera y la incertidumbre que me había acompañado desde que crucé aquella puerta. Mi corazón latía con un ritmo irregular, una especie de tambor sordo que parecía retumbar en mis oídos mientras mis dedos temblaban apenas contra el respaldo de un banco de madera. Estaba parado cerca de la entrada, donde la luz parecía hacerse más tenue y donde el murmullo de las voces se tornaba en un eco distante, como si una barrera invisible me separara del resto. Fue entonces cuando él apareció, con esa presencia fría y calculada que siempre me helaba la sangre sin necesidad de palabras. Sus pasos eran lentos, deliberados, y su mirada, afilada y despectiva, se posó en mí con la dureza de un filo de cuchillo. Sin decir nada al principio, dejó caer una mirada desdeñosamente alta, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso, una sombra indeseada que se había colado en su mundo perfecto. Entonces, con un tono tan frío y cortante que cortó el silencio como un disparo, pronunció con una sonrisa torcida y labios apenas curvados hacia arriba: ¿Todavía te atreves a estar aquí? Mejor finge que no me conoces. Sus palabras fueron como un golpe inesperado, seco y cruel, que me dejó momentáneamente sin aliento. El brillo de sus ojos, un destello frío y calculador, se clavó en mí, convertido en un arma invisible que me atravesaba el pecho. Se apoyó contra el marco de la puerta con un gesto que combinaba desprecio y burla, cruzando los brazos con una seguridad que parecía desafiar cualquier intento de respuesta. Por un instante, el mundo se redujo a ese espacio estrecho entre nosotros, donde el aire parecía más denso, casi tangible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una corriente helada que me recordaba la sensación de aquel cemento frío en nuestro nuevo apartamento, duro y sin alma, donde los ecos del pasado se perdían en la nada. Fue como si, de nuevo, estuviera atrapado en ese lugar sin salida, vigilado y controlado por ojos que no me dejaban respirar. Pero no dije nada. No porque no quisiera, sino porque cada palabra parecía un paso hacia un abismo. En cambio, bajé la mirada, apenas un gesto mínimo para contener la tormenta que amenazaba con estallar dentro de mí. Mi mano derecha, que descansaba temblorosa junto al bolsillo del pantalón, se apretó ligeramente, un intento débil de aferrarme a algo, a cualquier cosa que me mantuviera firme. El silencio que siguió fue pesado, una pausa cargada de tensión que parecía prolongarse, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante exacto de humillación contenida. Mientras tanto, noté un pequeño detalle que me clavó la sensación de invasión aún más profundo: su dedo índice, con la mano apoyada en la puerta, rozó la cerradura con un movimiento lento y provocador, como si estuviera marcando un territorio invisible a mi alrededor. Fue un gesto sutil, pero inequívoco, un recordatorio de que yo estaba en un terreno prestado, vigilado, y que cualquier paso en falso sería observado con severidad. El eco de sus palabras repicaba en mi mente, resonando como un latido sordo que no me permitía olvidar: finge que no me conoces. Esa frase se convirtió en un mantra oscuro, una sombra alargada que parecía estirarse y envolverme, una voz que me recordaba el control que él ejercía sobre mi hija, por extensión, sobre mí. Era como si, en ese momento, no solo me expulsara de su mundo, sino que me encerrara en una jaula invisible, hecha de desprecio y vigilancia constante. Mis ojos se posaron en un rincón de la pared, donde una grieta antigua recorría la superficie, un surco imperfecto que, como yo, llevaba las marcas del tiempo y del desgaste. En ese instante, comprendí que esa grieta era mi reflejo, una fractura profunda, oculta a simple vista, pero presente y latente, lista para abrirse en cualquier momento. Sentí el peso de esa imagen clavarse en mi pecho como una daga silenciosa. No hubo más palabras. Él se quedó allí, sosteniendo su mirada con una mezcla de triunfo y desprecio, y luego, sin prisa pero con decisión, giró sobre sus talones y se alejó, dejando tras de sí un silencio denso que parecía devorar el aire a mi alrededor. El eco de sus pasos se desvaneció lentamente, pero la sensación de amenaza permaneció, como un frío persistente que me calaba hasta los huesos. Quedé solo, atrapado en ese instante suspendido entre la luz y la sombra, entre el recuerdo y la realidad. Mi cuerpo todavía temblaba levemente,
y el olor a cera y madera vieja parecía haberse mezclado con un sabor amargo en mi boca. Sabía que aquel encuentro no era un accidente ni un simple malentendido. Era el aviso silencioso de que la batalla apenas comenzaba, y que, para recuperar lo que había perdido, tendría que enfrentar no solo el desprecio de él, sino también los fantasmas que me habían perseguido durante tanto tiempo. El susurro de la puerta al cerrarse detrás de él fue el último golpe, un sonido seco que resonó en mi alma y dejó una promesa invisible flotando en el aire. Esto no había terminado. Al contrario, apenas estaba por empezar. Cuando ella pronunció esas palabras, finge que no me conoces, sentí como si un puñal invisible se clavara en mi pecho. Fue un silencio que retumbó en mis oídos, un vacío que se expandió en mi pecho, como si cada latido doliera más que el anterior. Mi cuerpo se tensó, la garganta se me cerró, y el mundo a mi alrededor se desdibujó, dejándome atrapado en un mar de confusión y dolor. Esa humillación pública, ese rechazo directo, no solo rompió el instante, sino que reavivó todas las heridas que el tiempo no había logrado sanar. Sé que muchos de ustedes han sentido ese mismo fuego ardiente de rabia, esa impotencia que te paraliza y te hace querer gritar al mundo que no es justo. No es solo una ofensa contra mí, es un golpe profundo contra lo que alguna vez fue un vínculo sagrado, una promesa rota que duele en cada fibra del cuerpo y del alma. Esos momentos despiertan una tormenta interna que no es fácil de controlar, que te hace cuestionar quién eres y qué has hecho para merecer ese desprecio. Si estás aquí y sabes exactamente lo que se siente, quiero que me digas qué fue lo que más te invadió en ese instante. ¿Fue la rabia que quema por dentro o la impotencia que te deja sin voz? Confiesa conmigo, comparte esa emoción que carga tu alma y que, aunque nos hiera, nos conecta en esta indignación compartida. Porque esto no termina aquí. Siento que lo peor aún está por venir, que hay heridas más profundas y silencios aún más dolorosos que tendremos que enfrentar. Pero no estoy solo en esta batalla, y sé que ustedes tampoco lo están. Este es solo el principio de una historia que no se quedará en el silencio ni en el olvido. El olor del café recién hecho se colaba por la cocina, mezclándose con el tenue aroma a humedad que venía del pequeño balcón donde una planta marchita luchaba por sobrevivir, mientras el vapor ascendía del vaso de cerámica azul, al que le faltaba un trozo del borde. Recordé que aquel era igual al que usaba mi padre en la fábrica, antes de que todo comenzara a desmoronarse. La rutina de cada mañana seguía su curso, y yo, con la camisa arrugada que compré en una tienda de segunda mano hace 3 años, medía con cuidado el azúcar en la cuchara, exactamente 1,5 cucharaditas, porque ni siquiera en esos pequeños detalles podía permitirme el lujo de desperdiciar. En el rincón del comedor, la mesa de madera gastada soportaba la pesada carga de recuerdos. Sobre ella, una foto enmarcada mostraba a mi hija con su toga y birrete, posando orgullosa frente al edificio de la universidad, donde tantas veces la esperé durante años. Al lado, una pila de cuentas y facturas apiladas con desorden reflejaba la cruda realidad, la deuda acumulada de 17,892,47 pesos, que parecía crecer con cada día que pasaba. El contraste entre aquel retrato lleno de esperanza y los papeles amarillentos con números que no podía pagar era tan brutal como el silencio que nos separaba ahora. El reloj de pared, con su tic-tac constante, marcaba los minutos en un apartamento de 52 metros cuadrados, donde cada centímetro se sentía apretado, como si la misma casa quisiera recordarme la pequeñez de mis sueños rotos. La lámpara de techo, una pieza antigua que heredé de mi padre, lanzaba sombras irregulares que danzaban en las paredes desnudas. En ese ambiente, la sensación de frío no venía solo del aire acondicionado, que funcionaba a 19 grados, sino del vacío que dejaba la ausencia de mi hija en la mesa del desayuno. Mientras doblaba cuidadosamente el paño de cocina, el tejido áspero rozaba mis dedos con la misma dureza que sentía en el pecho cada vez que pensaba en la frase que ella pronunció aquella noche de graduación. El acto de guardar ese paño en el cajón de la alacena era como intentar encerrar un huracán dentro de una caja pequeña. Imposible, pero necesario para seguir adelante. El roce del metal frío del picaporte al cerrar la puerta del apartamento me devolvió a la realidad,
a ese espacio donde la presencia de mi hija se sentía más por lo que faltaba que por lo que había. En la calle, el contraste era aún más evidente. Frente a la modesta puerta de mi edificio, estacionado, un automóvil negro brillante con placas relucientes y neumáticos impecables reflejaba el poder y la seguridad que mi yerno ostentaba sin esfuerzo. Sus llantas, de aleación pulida, parecían un símbolo de la distancia que se había instalado entre nosotros, un muro invisible y frío. Mientras tanto, mi bicicleta oxidada, apoyada en la reja del balcón, era un testimonio silente de los años en que creí que la perseverancia podría cambiarlo todo. Las paredes del apartamento, pintadas de un blanco desvaído, contenían las marcas de un pasado que se negaba a desaparecer, una grieta fina que recorría el salón como una cicatriz, un espejo con el marco mellado que reflejaba mis ojos cansados. En la cocina, la olla de acero inoxidable con manchas de quemado en el fondo recordaba las cenas apresuradas y solitarias, donde el ruido del agua hirviendo era la única compañía. Era como si cada objeto, por más humilde que fuera, cargara con la historia de nuestra caída, de aquella fábrica que había sido el corazón de nuestra familia y que ahora solo existía en mis recuerdos. El sonido del ventilador oscilante, que giraba lentamente en la esquina del cuarto, creaba un murmullo constante, casi hipnótico, mientras el aire frío rozaba mi piel con la suavidad de un suspiro. Esa sensación, a la vez refrescante y distante, me hacía pensar en las palabras que no había dicho, en las caricias que quedaron pendientes y en la distancia que se había instalado entre nosotros como un muro infranqueable. La rutina diaria, con sus pequeños rituales, era ahora un refugio y una prisión al mismo tiempo. Cada mañana, al levantarme, el primer gesto era abrir la ventana para que entrara un poco de luz, aunque la vista solo alcanzara un muro gris de concreto. La esperanza de que algún día la luz atravesara ese muro se sentía tan lejana como el calor del verano en medio del invierno. La taza de café, el reloj, la foto, cada elemento componía un cuadro de contradicciones, la belleza de un logro y la amargura de la soledad, la calidez del recuerdo y el frío de la realidad presente. El roce del papel entre mis dedos al revisar las cuentas era áspero, casi punzante, como las palabras que escuché en la ceremonia. La cifra de 452,73 pesos, correspondiente a la última factura de electricidad, me recordó que cada día era una batalla contra números que no podía controlar, mientras mi hija construía un mundo donde yo ya no tenía lugar. El sonido distante de voces y risas en el pasillo me hizo consciente de lo aislado que me sentía, atrapado en un espacio donde el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Al cerrar el libro de cuentas y guardarlo en la estantería, el movimiento fue lento y meticuloso, como si cada acción pudiera detener el tiempo o al menos darle un respiro a mi corazón. La textura rugosa del encuadernado bajo mis manos me hizo pensar en la dureza de estos años y en la fragilidad de los lazos que alguna vez nos unieron. En ese instante, el aroma sutil a madera envejecida proveniente del mueble parecía envolverme en un abrazo triste, recordándome que, a pesar de todo, todavía quedaba algo que proteger. Mientras me sentaba en la silla de respaldo alto, con su tapizado desgastado y manchas invisibles al primer vistazo, sentí el frío del asiento contra mi piel. Esa sensación era como una metáfora de mi propia existencia, un cuerpo cansado, marcado por el tiempo y por las heridas invisibles de la distancia. Miré por la ventana y observé cómo la luz del atardecer se filtraba a través de unas cortinas raídas, lanzando sombras alargadas que parecían estirarse en busca de algo que nunca alcanzaban. Finalmente, mis ojos se posaron en la pequeña caja de madera sobre la mesa de noche, donde guardaba con cuidado las cartas que ella me había escrito en su infancia, antes de que el silencio se instalara entre nosotros. El cierre metálico, oxidado por los años, rechinó levemente cuando lo abrí, como si protestara por el peso de los recuerdos que contenía. Esa caja, tan sencilla y gastada, era el último vestigio tangible de un vínculo que aún no estaba roto del todo, aunque la distancia pareciera insalvable. En ese momento, sentí como el peso de la soledad se hacía tangible, como un frío que calaba hasta los huesos, y entendí que, para enfrentar lo que venía, tendría que aferrarme a esos pequeños fragmentos de pasado que aún brillaban en medio de la oscuridad. La caja cerrada,
con su cierre oxidado y madera gastada, quedó sobre la mesa. Una promesa silente de que la historia no terminaría en el olvido, sino que seguiría latiendo, entre sombras y luces, en cada rincón de este pequeño hogar que aún guardaba el eco de un amor perdido. Aquella noche, mientras las luces del auditorio se apagaban y la multitud se dispersaba, no pude evitar que mi mente viajara más atrás, como si cada paso que di hacia la salida estuviera marcado por un eco persistente de rechazos similares, heridas que se repiten como un patrón cruel y sin tregua. No fue solo en esa graduación donde sentí el frío de la indiferencia y la humillación, sino que todo aquello era solo un episodio más en una cadena de injusticias que me había acompañado durante años. Primero, recuerdo claramente aquella vez en la que, al intentar acercarme a mi hija para hablar sobre el futuro de la empresa familiar, fui interrumpido bruscamente por mi yerno. Su voz era un muro impenetrable que me dejó sin palabras, como si mis años de experiencia y sacrificios fueran nada más que ruido de fondo. Sentí como el aire se volvía denso en mis pulmones, una presión invisible que oprimía mi pecho y me hacía dudar de mi propio valor. Después, hubo un día en que, sin previo aviso, me excluyeron de una reunión crucial sobre las finanzas, decisión tomada sin siquiera consultarme, como si mi opinión no tuviera peso alguno, como si ya no perteneciera a ese círculo que alguna vez fue mi hogar y mi orgullo. En ese instante, la sala parecía más fría, las paredes más altas, y mis manos temblaban ligeramente, una mezcla de impotencia y rabia contenida que no sabía cómo expresar. Y ahora, la humillación pública en la graduación, donde me pidieron fingir que no conocía a mi propia hija, fue la gota que derramó un vaso que llevaba mucho tiempo lleno. La misma frase, el mismo gesto de mi yerno que se repite como un martillo golpeando mi dignidad, esa mirada fría y calculadora, el ceño fruncido que siempre parece decir, tú no eres bienvenido aquí. Es un símbolo opresivo, un sello invisible que marca cada uno de esos momentos como parte de una misma cadena de exclusión. En otra ocasión, hace años, recuerdo una cena familiar en la que, a pesar de mis intentos por compartir una noticia importante, fui silenciado con un gesto brusco y un cambio abrupto de tema. Fue un momento que quedó grabado en mi memoria, un pequeño flashback que resurge con fuerza cuando menos lo espero, como una herida que nunca termina de cicatrizar. Sentí entonces un nudo en la garganta y un frío helado que me recorrió la espalda, esa sensación de ser invisible, como si mis palabras se disolvieran en el aire sin dejar rastro. Cada episodio ha sido como un golpe sordo que se acumula, una sombra que crece y se extiende por todo mi ser, alterando la forma en que veo la casa, la familia, incluso a mí mismo. La tensión se ha vuelto crónica, un malestar constante que afecta mi humor, me roba la tranquilidad y me hace caminar con la cabeza baja, midiendo cada paso para no provocar más rechazo. La vigilancia constante de mi yerno, con sus ojos que parecen escudriñar cada movimiento, es otro patrón que se repite. Su presencia es un muro invisible que me separa no solo de mi hija, sino de todo lo que alguna vez fue mi mundo. Esa sensación de ser observado, juzgado, excluido, me produce una mezcla de ansiedad y tristeza que se instala en mi pecho como un peso insoportable. La injusticia no es solo emocional, sino también física, como si cada uno de estos momentos me fuera robando el aliento, dejando un vacío que no se llena. Y lo peor es que esta escalada no muestra señales de detenerse. Cada episodio es más doloroso, más invasivo, cada rechazo es un golpe que duele más hondo y que me deja más solo. Es como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin, una tormenta que se intensifica y que amenaza con arrasar todo lo que aún queda de ese vínculo que tanto anhelo recuperar. Esta cadena de humillaciones y exclusiones me asfixia poco a poco, y aunque intento resistir en silencio, sé que si nada cambia, el próximo capítulo será aún más oscuro y devastador. La sombra de lo que vendrá se cierne sobre mí como un presagio ominoso, un recordatorio de que este patrón de injusticia no es solo una mala racha, sino una realidad sistemática que amenaza con consumir todo lo que queda de mi vida y de mi familia. El eco de aquella frase rota aún retumba en mis oídos, como un suspiro ahogado que se niega a morir. Finge que no me conoces. Esas palabras no solo me dejaron fuera de la celebración, me arrojaron a un abismo helado donde el calor humano desaparece, donde la presencia se vuelve sombra y la esperanza un espejismo distante. En el silencio que siguió,
Pude sentir como cada latido se hacía más pesado, como si el aire mismo se espesara, cargado de un veneno invisible que envenenaba mi alma. Pero lo que parecía ser un muro insalvable hasta ese momento, comenzó a transformarse en un tormento más brutal, una tormenta que no se conformaba con el frío de la indiferencia. La distancia que hasta entonces había sido sutil, una ausencia disfrazada de silencio, se tornó en una amenaza concreta, palpable, que se acercó a mí con la fuerza de un huracán. El tono de voz, antes apenas cortante, ahora se volvió agudo y sin concesiones. Ya no había espacio para dudas ni para medias verdades. Recuerdo claramente cuando el genro, cuya presencia siempre había sido como una sombra al acecho, se plantó frente a mí con una mirada que no dejaba lugar a preguntas. Su voz, firme y fría como el acero, rompió el último hilo de paciencia que me quedaba. Si vuelves a aparecer en sus vidas, las consecuencias no serán solo un silencio incómodo. Esto es una advertencia. No te equivoques, Andrés. Esas palabras resonaron en el aire, como un trueno que anuncia la tormenta. No era solo una amenaza, era un muro levantado con violencia. Una barrera infranqueable que parecía sellar mi destino. Sentí como un sudor frío comenzó a deslizarse por mi espalda, y mis manos, que trataban de mantenerse firmes, empezaron a temblar ligeramente. A pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura, el nudo en la garganta y el peso en el pecho traicionaban mi calma aparente. El olor metálico del miedo, mezcla de adrenalina y desesperación, invadió mis sentidos, mientras la luz artificial del salón, demasiado intensa, me cegaba momentáneamente, como si quisiera recordarme la crudeza de aquella realidad que me aplastaba. El ambiente cambió en un instante. Las miradas que antes eran indiferentes se tornaron esquivas, los murmullos cesaron y el silencio se volvió casi ensordecedor. La gente a mi alrededor empezó a apartarse, como si el aire que me rodeaba estuviera contaminado. El espacio, que hasta hace poco parecía un lugar neutral, se convirtió en una prisión invisible, donde cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo quisiera tragarse mis pies. La amenaza no solo fracturó el vínculo con mi hija, sino que ahora quebró cualquier posibilidad de acercamiento, de diálogo, de reconstrucción. Era un golpe definitivo, una línea trazada con fuego que marcaba un antes y un después. Ya no podía fingir que todo era soportable, ni siquiera podía disimular el miedo que se había instalado en mi pecho. La batalla que creía poder enfrentar con paciencia y esperanza se había vuelto una guerra sin tregua, donde el enemigo no solo me excluía, sino que me condenaba al exilio emocional. Mientras me alejaba de aquella reunión, con la voz resonando en mi mente, comprendí que la herida era mucho más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de una humillación pública, era una sentencia que me relegaba a la invisibilidad absoluta, una condena que convertía mi presencia en un peligro para quienes amaba. El eco de la advertencia seguía vibrando en mi interior, un martillo que golpeaba sin cesar, recordándome que el camino de regreso estaba bloqueado por muros de silencio y amenazas veladas. La noche cayó con una oscuridad más densa que nunca, y con ella, la sensación de soledad se intensificó. El frío que sentía no era solo físico, era el frío de la exclusión definitiva, de un amor negado y de un futuro que se desvanecía entre las sombras. La lucha por recuperar lo perdido parecía ahora una tarea titánica, casi imposible, porque el enemigo ya no solo era la indiferencia, sino la hostilidad abierta y sin disculpas. No podía evitar sentir que cada paso que daba hacia adelante era un enfrentamiento con un abismo que se abría bajo mis pies. La amenaza había cambiado las reglas del juego, y yo me encontraba atrapado en un laberinto donde cada salida estaba custodiada por el silencio y el rechazo. La única certeza que me quedaba era que no había vuelta atrás, que aquella herida había sido abierta para no cerrarse nunca más. El peso de la situación me aplastaba, pero en algún rincón oscuro de mi ser, una chispa tenue seguía ardiendo. No era la misma esperanza ingenua de antes, sino una determinación forjada en el dolor y la resistencia. Sabía que la batalla sería larga y dolorosa, pero también entendía que rendirme significaría perder no solo a mi hija, sino una parte esencial de mí mismo.
Mientras caminaba bajo la luz fría de las farolas, sentí el roce del viento helado en mi rostro, como un recordatorio constante de la realidad que me esperaba. No podía permitir que esa sombra definitiva se convirtiera en mi destino. La amenaza había dejado claro que el camino sería más oscuro y difícil que nunca, pero también me había mostrado la crudeza de lo que estaba en juego. Ahora, más que nunca, tenía que decidir si me rendía o si luchaba por recuperar aquello que parecía perdido para siempre. El silencio que había caído sobre mi vida no era el final, sino el comienzo de una nueva batalla, una en la que no podía permitirme retroceder. El eco de sus palabras aún resonaba en mis oídos, un zumbido sordo que parecía vibrar en el aire frío del salón. La multitud a mi alrededor se movía con indiferencia, como si yo fuera un fantasma atrapado allí, invisible y silenciado. Sentí un nudo en el estómago, pero en lugar de dejar que el dolor me arrastrara, apreté los puños con fuerza, las uñas hundiéndose en la piel, buscando anclarme en el presente. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí, era la cadena que me sujetaba y no me dejaba caer en el abismo de la humillación. Respiré hondo, contando mentalmente cada inspiración y cada exhalación, como si controlar mi aliento fuera el único acto de poder que aún me quedaba. No podía permitirme estallar, no ahora. No frente a ellos, no en ese momento. Debía guardar para después la tormenta que llevaba dentro. Esto no termina aquí, me repetí en silencio, una promesa asegurada en la firmeza de mi decisión. La tensión en mis hombros no disminuía, pero el control era una armadura que me protegía de la derrota inmediata. El aroma tenue a madera vieja y polvo flotaba en el aire, penetrando en mis sentidos y mezclándose con el sudor frío que comenzaba a formar gotas en mi frente. Ese olor era el mismo que había impregnado la fábrica que una vez fue el corazón de mi vida, ahora solo un recuerdo lejano, como la calidez de un hogar perdido. La sensación de la textura rugosa del borde de la silla bajo mis dedos era el único ancla física que me mantenía en pie, recordándome que, aunque invisible para ellos, aún estaba aquí, aún resistía. Al levantar la mirada, noté la sombra alargada de mi yerno proyectada en la pared, una silueta oscura y rígida que parecía vigilar cada uno de mis movimientos. Esa sombra era la presencia constante, la amenaza silenciosa que mantenía el ambiente cargado, casi palpable. No necesitaba palabras para sentir su hostilidad, bastaba con ese gesto, esa figura que se recortaba en la luz tenue, para saber que el peligro seguía ahí, latente y listo para explotar. El tiempo pareció desacelerarse, cada segundo se estiraba en un lentísimo hilo de espera y contención. Sentí como el silencio alrededor de mí se volvía denso, casi tangible, como un manto pesado que cubría cada pensamiento y cada emoción. Era un espacio congelado, un instante suspendido donde la acción se detenía y solo quedaba la calma tensa antes de la tormenta. En ese momento, mi mente buscó refugio en una imagen fugaz, el rostro de mi hija cuando era niña, sus ojos brillantes y su sonrisa franca, momentos en que todo parecía posible, cuando la esperanza no estaba rota. Esa memoria fue la cuerda que me sostuvo, el motivo para no caer en la desesperación ni en la rabia descontrolada. La contención no era una señal de debilidad, sino el signo de que aún tenía fuerzas para luchar, para esperar el momento exacto en que devolvería cada golpe, cada desprecio. Era como contener una explosión bajo tierra, acumulando energía para que el estallido fuera devastador y definitivo. La paciencia, en ese instante, era mi arma más afilada. Sé que no he llegado al límite aún. La rabia está ahí, como un volcán dormido, esperando su momento para brotar con furia. Pero ahora, debo mantener la calma, callar el grito interno y preservar cada fragmento de dignidad que me queda. La batalla no termina en ese salón ni con esa humillación. Solo estoy al comienzo de un camino largo y difícil, y debo recorrerlo con paso firme y mirada fija. La explosión vendrá, no dudo de eso. Pero no hoy. Hoy solo soy un hombre que contiene el dolor, que guarda la fuerza para el momento en que el silencio se rompa y la verdad salga a la luz con todo su peso. No me rendiré. No aún.
La tensión que había acumulado en los últimos meses parecía un nudo imposible de desatar, y cada día que pasaba, la presión en mi pecho se hacía más insoportable. Aquel silencio impuesto en la graduación de mi hija seguía resonando en mi mente como un eco sombrío, pero lo que ocurrió después fue como si me hubiesen lanzado una piedra que rompió el frágil vidrio de mi paciencia. No fue una simple indiferencia o una mirada fría, esta vez, la agresión traspasó todas las barreras, invadiendo mi vida de una manera brutal y tangible. Una tarde, al volver a casa después de un día cualquiera, encontré la puerta del apartamento abierta de par en par. La escena que se desplegaba ante mis ojos era un caos deliberado, cajones volcados, papeles esparcidos por el suelo como hojas muertas arrastradas por el viento, fotografías rotas que mostraban a mi hija en momentos felices, y mi viejo reloj de pulsera, heredado de mi padre, destrozado en 1000 pedazos sobre la mesa. El aire estaba impregnado de un olor a pintura fresca y algún producto químico que me hizo toser, como si alguien hubiera querido borrar no solo mis pertenencias, sino también mi presencia en ese lugar que aún llamaba hogar. Mis manos temblaron al tocar el marco de la puerta, frío y áspero como la indiferencia que me había acompañado durante años. Cada objeto destruido era un golpe directo a mi historia, a mi identidad, a la vida que había construido con esfuerzo y esperanza. No había dudas, era un acto intencional, una señal clara de que ya no solo me excluían con silencios y miradas de desprecio, sino que querían borrarme de su mundo con violencia silenciosa y devastadora. El suelo bajo mis pies crujía con los fragmentos de cristal y papel roto, y el eco de ese crujido resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentí que mi corazón latía con una fuerza descontrolada, como si quisiera romper las cadenas que me mantenían prisionero de aquella humillación constante. Pero no podía gritar, no podía perder el control, sabía que cualquier reacción podría ser usada en mi contra, como siempre había sido. Me senté en el suelo, rodeado por ese desastre que parecía reflejar el caos interno que me consumía. Cerré los ojos y por un instante, vi la imagen de mi hija cuando era pequeña, su sonrisa iluminando mis días más oscuros, su mano pequeña aferrada a la mía. Esa imagen era ahora un tesoro frágil, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero la realidad golpeaba con crudeza, la distancia entre nosotros era un abismo que se profundizaba con cada acto de violencia velada o explícita. Recordé la amenaza del género, esa sombra oscura que había empezado a cubrir cada encuentro, cada intento mío de acercamiento. Esa advertencia, como un veneno que se filtraba lentamente, había dejado de ser solo palabras para convertirse en un muro infranqueable. Y ahora, con la destrucción de mi espacio más íntimo, comprendí que habían cruzado un límite que no podía tolerar. No era solo un desprecio emocional, era una agresión que buscaba destruir no solo mi dignidad, sino también mi existencia misma. El aire en la habitación parecía más pesado, como si la tristeza y la ira se hubieran convertido en una niebla opresiva que me envolvía sin piedad. Toqué los pedazos rotos de la fotografía de mi hija y sentí un frío que se extendía desde la punta de mis dedos hasta el fondo de mi alma. La imagen desgarrada era un espejo de lo que estaba sucediendo en mi interior, fragmentado, herido, pero aún consciente de la necesidad de resistir. Cada objeto destrozado, cada rincón violado, me recordaba los pequeños golpes cotidianos que había soportado silenciosamente. Aquellas miradas de desprecio en la reunión familiar, las palabras hirientes disfrazadas de indiferencia, la humillación pública que aún ardía en mi memoria como una herida abierta. Todo ello había sido una antesala a esta escalada brutal que ahora enfrentaba, un crescendo de violencia emocional y material que parecía no tener fin. Sentí una mezcla de indignación y tristeza profunda, como si un río caudaloso de emociones se desbordara dentro de mí, amenazando con arrastrarme hacia un abismo oscuro. Pero la voz interior que me había mantenido firme hasta ahora me recordó que debía sostenerme, que la contención era mi única arma en este momento. No podía permitirme perder la compostura, aunque el dolor me arrancara pedazos por dentro. Miré alrededor, buscando un punto de apoyo en ese caos. El suelo salpicado de pedazos, el olor a pintura y químicos, la ausencia de orden y armonía. Todo eso era un reflejo fiel de lo que había sucedido en mi relación con ellos.
Habían dejado de ser solo antagonistas distantes para convertirse en actores activos de mi destrucción. Era como si hubieran prendido fuego a las raíces que me conectaban con mi familia, dejando solo cenizas y humo que se elevaban hacia un cielo oscuro y sin promesas. En ese momento, comprendí con claridad que ya no había vuelta atrás. Aquello no era un simple incidente más, sino una línea trazada con fuego que dividía el antes y el después de mi vida con ellos. La sensación de límite sobrepasado era tan palpable que podía tocarla con las manos, como si un muro invisible me separara de cualquier posibilidad de reconciliación sin antes enfrentar esta tormenta. El silencio era absoluto, roto solo por el latido acelerado de mi corazón y el leve crujir de los escombros bajo mis dedos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y determinación que me llenaba de una energía extraña, casi primitiva. Sabía que estaba a punto de enfrentar un estallido, un clímax que cambiaría todo para siempre. La paciencia que había cultivado hasta entonces se estaba agotando, y la sombra del estallido crecía, amenazante, justo en el horizonte de mi alma. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado y la mente en alerta. La imagen de mi hija rota en 1000 pedazos seguía grabada en mi memoria, pero también la certeza de que debía seguir adelante, que esta batalla no era solo por recuperar una familia, sino por rescatar mi dignidad y mi identidad. El camino por delante sería oscuro y difícil, pero algo en mí había despertado. Un fuego que no se apagaría sin dar batalla. El límite había sido cruzado, y con él, la promesa de que lo que viniera después ya no podría ser ignorado ni contenido. El estallido estaba cerca, y yo estaba listo para enfrentarlo, aunque no supiera aún qué forma tomaría la tormenta que se avecinaba. Volví a casa con la sangre hirviendo, el corazón latiendo a 1000 por hora, la rabia prendida como un incendio que no podía apagar. Abrí la puerta y la escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi apartamento, que ya era un refugio pequeño y triste, estaba destruido. Fotografías rotas, mis cosas esparcidas por el suelo, un olor agrio a pintura fresca que quemaba la nariz, el aire denso y pesado, cargado de una amenaza que se sentía en cada rincón. Pero no era solo la destrucción física lo que me dolía. Era el mensaje claro y brutal: no soy bienvenido. No soy más que un intruso en la vida que una vez fue mía. De repente, una voz detrás de mí, fría y cortante, como un filo de cuchillo que se clava directo en la piel. Si te acercas a ella otra vez, no responderé por lo que pueda pasar. Mi genro estaba allí, con los ojos llenos de odio, una sombra oscura que parecía absorber toda la luz de la habitación. Su cuerpo imposiblemente cerca, el aire entre nosotros se volvió denso, casi insoportable. No era solo una amenaza. Era una sentencia. Sentí como mi cuerpo se paralizaba por un segundo, la garganta seca, el sabor metálico de la adrenalina subiendo por mi boca. El olor a sudor y a tabaco de él llenaba el espacio entre nosotros, mezclado con el frío que se colaba por la ventana rota. Mi piel se erizó, un escalofrío recorrió mi espalda y sin poder controlar el temblor, mis manos apretaron los puños con tanta fuerza que sentí el dolor punzante en las articulaciones. No voy a dejar que destruyas a mi hija, dijo él, con una voz que no admitía discusión, cargada de amenaza y promesas de violencia. La habitación pareció encogerse, cada palabra era un golpe que me derribaba poco a poco. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no se las permitirí. No esta vez. No ante él. No después de tanto. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se negaron a obedecer. El sudor frío me empapaba la frente y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir de mi cuerpo. Mi mirada se clavó en la suya, buscando un resquicio, un atisbo de humanidad que no encontré. Solo encontré una pared implacable, un muro de hostilidad que me aislaba del mundo que amaba. La textura áspera del suelo bajo mis manos cuando me apoyé para no caer, el ruido seco de la madera rota, el eco de mi respiración agitada llenando el espacio. Cada segundo era un latigazo, un recordatorio brutal de que mi lugar ya no estaba aquí.
Que el hombre que supo ser el pilar de aquella familia ahora era una sombra, un enemigo a eliminar. El olor penetrante a pintura fresca se mezclaba con el hedor de la humedad, creando una atmósfera casi irrespirable. Sentí un nudo insoportable en el estómago, como si el aire mismo me fuera a ahogar. A mi lado, una foto de mi hija, rota en pedazos, con el vidrio astillado reflejando la luz de forma cruel, como un espejo de mi alma hecha trizas. Las palabras de mi genro resonaban en mi cabeza, una y otra vez, grabadas con fuego: no te acerques a ella. No era solo una advertencia. Era un ultimátum. Sabía que detrás de esa amenaza había mucho más, una violencia contenida, un peligro real que podía estallar en cualquier momento. Y yo, que siempre había sido un hombre pacífico, sentí como se encendía dentro de mí una llama que no podía apagar con palabras. El aire frío que entraba por la ventana rota me golpeó el rostro, mezclándose con el sabor amargo de las lágrimas que finalmente rodaron por mis mejillas, calientes y furiosas. Cerré los ojos por un instante, respiré profundo, intentando calmar el caos que ardía en mi interior. Pero no había vuelta atrás. Aquello había cruzado todas las líneas. La humillación, el miedo, la exclusión, la amenaza de violencia, todo había explotado en un solo momento. Sentí las uñas clavándose en la palma de mi mano. El dolor punzante era el único ancla que me mantenía en el presente. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo luchar contra un muro de odio que parecía impenetrable? Pero también había algo más, una determinación feroz, un fuego que ahora ardía con más fuerza que el miedo. No podía permitir que esa amenaza me borrara, me destruyera. No sin pelear. Con un último vistazo a la escena de destrucción, sentí un frío intenso que me invadía desde los huesos, como si el invierno hubiera entrado en mi alma. Pero también una chispa de algo que hacía tiempo no sentía, la urgencia de actuar. No podía quedarme inmóvil, no podía seguir siendo invisible, ignorado, pisoteado. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Solo se escuchaba mi respiración agitada, el latido salvaje de mi corazón, y el eco lejano de la amenaza que aún flotaba en el aire: no te acerques a ella. Esas palabras, tan simples y tan terribles, me marcaron para siempre. Un muro infranqueable entre mi hija y yo, un abismo que parecía imposible de cruzar. Pero entonces, en medio de ese caos y esa oscuridad, sentí algo más, la certeza de que nada volvería a ser igual. Que este momento, esta humillación brutal y esta amenaza directa, habían cambiado el curso de mi vida para siempre. Que el camino hacia la reconciliación sería largo y peligroso, y que tendría que encontrar fuerzas que creía perdidas para enfrentarlo. El frío siguió penetrando mi cuerpo, y con él, una sensación extraña, una mezcla de miedo y coraje, de vulnerabilidad y fuerza. La piel erizada, el pulso acelerado, la boca seca. Y la imagen de mi hija, tan cerca y a la vez tan lejos, atrapada en ese abismo que yo debía cruzar. Supe entonces que había llegado el momento de decidir. No podía seguir siendo la víctima silenciosa, el hombre invisible relegado al olvido. Tenía que levantarse, enfrentarlo todo, con todo el dolor y la rabia que eso implicara. Porque si no lo hacía, perdería mucho más que una casa o un legado. Perdería a su hija. Perdería su propia dignidad. Un ruido seco, un golpe contra la pared, un objeto que se desploma al suelo. El mundo pareció detenerse un instante. Mis manos temblaban, el aire parecía vibrar con una tensión insoportable. Sentí un vértigo que me hizo tambalear, una presión en el pecho que me quitaba el aliento. Y en ese instante, supe que el estallido era inevitable. Que la calma había terminado. Que el siguiente paso sería el más difícil de todos. El momento en que tendría que elegir entre rendirme o luchar con todo lo que me quedaba. El silencio se rompió con un suspiro profundo, un aire que parecía absorber toda la fuerza restante en mis pulmones. El frío seguía ahí, mordiendo mi piel, presionando como una mano invisible que no me soltaba. Y en mi mente,
la imagen de su rostro, de sus ojos que me decían que ya no era bienvenido. Pero también, un latido de esperanza, una chispa diminuta que me decía que aún podía salvarlo. Que aún podía pelear. Que no estaba solo, aunque el mundo quisiera hacerlo creer. El momento de la verdad había llegado. Y con él, una sensación física casi insoportable, como un peso enorme aplastando mi pecho, el sudor frío pegado a la piel, las lágrimas secas y el corazón incendiado. Nada volvería a ser igual. Nada. Y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Porque ya no tenía nada que perder. Solo la verdad, el amor por mi hija, y una rabia que no me dejaría caer. No puedo quedarme callado ante esta traición que me destroza por dentro. Sentí la humillación quemando mi piel, la rabia explotando en cada latido. ¿Cómo es posible que mi propia hija me haya pedido que finja no conocerla? Esa frase retumba en mi cabeza como un puñal. No es solo rechazo, es un abandono brutal que me deja desnudo, solo, frente a un mundo que parece haberse aliado en mi contra. ¿Alguna vez han sentido que su propio hogar se convierte en un campo de batalla donde las palabras hieren más que los golpes? Estoy aquí, vulnerable, pero con una furia que no puedo callar. Quiero que quienes escuchan esto sepan que no estoy solo en este dolor. Si alguna vez han sido ignorados, humillados o desterrados por quienes más amaban, necesito que lo digan. Que griten conmigo. Que no permitamos que estas heridas queden en silencio. Deja tu comentario, cuéntame tu historia o simplemente comparte este relato. Quiero que esta voz que hoy se siente rota, sea también un grito colectivo. ¿Por qué aceptamos el abandono sin luchar? ¿Por qué nos quedamos callados cuando nos borran de la vida de quienes deberían amarnos? No es tiempo de silencio. Si alguna vez te han dicho que finjas, que no existes, levanta la voz ahora. No estás solo. Este es nuestro momento. Comparte, comenta, haz que esta historia se escuche. Porque si no luchamos por nuestro lugar, nadie lo hará por nosotros. ¿Estás conmigo? ¿O vas a quedarte callado? El silencio que siguió a sus palabras me golpeó con la fuerza de un martillo invisible. Mi cuerpo se paralizó al instante, como si una ola helada descendiera por mi espalda, congelando cada músculo, robándome el aliento. Mis manos temblaban sin control, un temblor sordo que parecía venir desde lo más profundo de mi ser, extendiéndose por mis brazos hasta mis dedos, que se aferraban al vacío, incapaces de sostener nada. El sudor frío empezó a deslizarse por mi frente, mezclándose con el sabor amargo que se instaló en mi boca, como si hubiera tragado un puñado de tierra seca. Respiraba con dificultad, cada inhalación se sentía como un esfuerzo hercúleo, y el aire parecía espesarse, negándose a entrar y salir con libertad de mis pulmones. Mi mente, en cambio, era un caos fragmentado. Pensamientos inconexos chocaban entre sí, incapaces de ordenarse. No podía creer lo que había oído, no podía aceptar la traición que se había materializado justo delante de mis ojos. La incredulidad me envolvía, como una niebla densa que distorsionaba cada imagen, cada sonido. Veía a mi hija, pero era como si estuviera en otra dimensión, distante y fría, una figura que me escupía el rechazo con la misma intensidad con que antes me había prometido amor. Recordaba momentos felices que parecían ahora lejanos, como fotografías descoloridas que alguien había arrancado de un álbum y dejado caer al suelo. Todo se mezclaba con la sensación aguda de abandono, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido de repente y yo estuviera cayendo sin fin en un abismo, oscuro e insondable. Los sonidos a mi alrededor se volvieron un murmullo confuso, como si estuviera encerrado en una burbuja invisible que amortiguaba cada voz, cada susurro. El ruido de la multitud, que antes me había parecido lejano, ahora me golpeaba en la cabeza como un eco distante, lejano y cruel. El olor metálico del sudor y la humedad del ambiente se mezclaba con el perfume de la gente, una mezcla extraña que no lograba identificar, pero que me daba náuseas. La visión se tornó borrosa,
El brillo de las luces se expandía y se contraía como si mi cabeza estuviera atrapada en una tormenta eléctrica, cada relámpago un latido de dolor que atravesaba mi pecho. Sentí que mi cuerpo se hacía pequeño, se encogía sobre sí mismo, buscando refugio en un espacio que no existía. Era como si mi piel se hubiera convertido en una coraza quebradiza, cada intento de protegerme solo aumentaba la fragilidad de mi ser. Mi corazón latía con fuerza desbocada, como un tambor descontrolado que marcaba el ritmo de un desastre inminente. La temperatura de mi piel oscilaba entre el frío del miedo y el calor de la vergüenza, una batalla interna que me consumía sin piedad. En ese momento, me sentí como un barco que ha perdido su ancla en medio de una tormenta feroz. El mar embravecido de la indiferencia y el rechazo me azotaba sin compasión, y yo no tenía dónde agarrarme, nada a lo que aferrarme para no hundirme. Las olas de humillación me derribaban una y otra vez, y la sensación de vacío me invadía con tal intensidad que parecía que mi alma se desvanecía en la nada. Cada segundo que pasaba, la soledad se hacía más densa, más insoportable. El mundo seguía girando a mi alrededor, pero yo estaba detenido, atrapado en un instante eterno de dolor y abandono. La confusión mental se mezclaba con una especie de entumecimiento, como si mi cerebro hubiera decidido desconectarse para protegerme del daño. Pero el daño seguía allí, palpable y cruel, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Los pensamientos se repetían una y otra vez, como un disco rayado que no podía parar de girar. La imagen de mi hija, pidiéndome que fingiera no conocerla, se clavaba en mi mente con la precisión de un puñal. No podía entender cómo alguien a quien amé tanto podía convertirme en un extraño en cuestión de segundos. Era un golpe que destrozaba todo lo que quedaba de esperanza, dejando solo ruinas humeantes donde antes había amor. Mis piernas temblaban y casi me hicieron caer, pero logré mantenerme de pie, aunque sentía que estaba a punto de desplomarme. Mi respiración se volvió irregular, entrecortada, como si luchara por encontrar un ritmo que mi cuerpo no quería aceptar. La presión en el pecho aumentaba, una opresión insoportable que me hacía sentir que el aire mismo se negaba a entrar. Cerré los ojos un instante, tratando de detener la marea de emociones, pero la oscuridad solo multiplicó la tormenta interna. El silencio que me rodeaba era ensordecedor, un vacío que amplificaba la soledad de un hombre abandonado. No había consuelo ni explicación, solo el eco frío de una traición que quemaba más que cualquier herida física. La multitud seguía presente, pero para mí era como si estuviera solo en un desierto infinito, sin agua ni sombra, sin respuestas ni compasión. La realidad se distorsionaba, y sentí que todo aquello que conocía hasta entonces se desmoronaba en pedazos, dejando un paisaje desolado y hostil. Por un momento, una imagen me invadió con fuerza, yo, un árbol viejo y marchito en medio de un bosque que ya no me reconoce, cuyas hojas caen sin esperanza y cuyas ramas se quiebran bajo el viento frío de la indiferencia. Esa metáfora resonaba en mi pecho con una verdad brutal. Ya no era el hombre fuerte que una vez fui, ni el padre amado que creía ser. Era solo un espectro, una sombra desplazada por la crueldad de quien debía ser mi refugio. La sensación de impotencia se mezclaba con una rabia ardiente, una combustión interna que amenazaba con explotar. Pero en ese instante, solo había silencio, vacío y un dolor que quemaba con la intensidad de 1000 soles. Mi mundo se había reducido a ese instante congelado, a esa herida abierta que no encontraba punto de cierre. Y aunque mi cuerpo temblaba y mi mente se deshacía, algo dentro de mí comenzaba a percibir que nada volvería a ser igual. La mirada que tenía sobre todo, sobre mí mismo, sobre la familia, se estaba transformando en ese preciso momento, aunque aún no podía entenderlo del todo. Así, atrapado entre la agonía y la incredulidad, permanecí allí, solo, exhausto, con el corazón hecho trizas y la piel temblorosa, mientras la multitud continuaba su ruido lejano y la oscuridad se instalaba en mi alma. Un hombre roto, desnudo ante el abismo de su propia soledad. El eco del silencio resonaba en mis oídos como un zumbido sordo, persistente y frío, como el viento helado que se colaba por la ventana rota aquella noche en que mi mundo se fracturó en 1000 pedazos invisibles. Esa misma sensación de vacío, de ausencia absoluta,
se extendía ahora por mi piel, una piel que parecía incapaz de sentir calor o alivio. Cerraba los ojos y podía revivir el sonido seco y cortante de las palabras de mi hija, su voz cargada de rechazo, ordenándome fingir que no la conocía. Era un golpe invisible, pero más devastador que cualquier herida física. Sentía ese momento grabado en cada fibra de mi ser, como una cicatriz que no termina de cerrarse. Aquella escena me llevó a un tiempo que parecía pertenecer a otra vida, a un verano lejano cuando aún todo era posible y el aire estaba lleno de promesas. Recordé una tarde en el taller de la fábrica, donde solía perderme entre herramientas y el aroma metálico de la maquinaria. El sol entraba por los ventanales y dibujaba líneas doradas sobre el polvo suspendido, mientras el murmullo constante de los motores componía una especie de canción de fondo, un ritmo que me acompañaba desde siempre. En ese entonces, mis manos estaban llenas de callos, marcas de trabajo honesto y esfuerzo. Recuerdo el olor a aceite mezclado con el sudor, y como esa mezcla era para mí un perfume de vida, de dignidad. Había orgullo en cada gota de ese sudor, incluso cuando la fatiga me doblaba la espalda. Era un tiempo en que sentía que pertenecía, que mi lugar estaba claro y firme, sostenido por la historia que había construido con mi padre y que esperaba legar a mis hijos. Comparar ese recuerdo con el presente era como mirar dos mundos opuestos. Antes, el taller era un refugio, un santuario donde la honestidad se medía en el desgaste de las herramientas y en la sonrisa satisfecha al terminar el día. Hoy, la misma fábrica está cerrada, sus puertas selladas como un ataúd, y yo, que alguna vez fui el pilar, me siento reducido a un espectro invisible en mi propia historia. La calidez del sol ha sido sustituida por la frialdad de la indiferencia, y el zumbido de la maquinaria ha dado paso a un silencio que pesa como una losa. La sensación de pertenencia ha sido reemplazada por una soledad que quema más que cualquier herida física. La dignidad que una vez me sostuvo parece escurrirse entre los dedos, como arena fina que no puedo retener. Pero en medio de esa desolación, hay algo que permanece intacto, algo que no consigo dejar caer. Es la convicción de que el respeto, la verdad y el amor no son negociables, aunque a veces parezcan frágiles ante la tormenta. Recuerdo cómo mi padre me enseñó que la fuerza de un hombre no está en las palabras altisonantes ni en la imposición, sino en la capacidad de sostener la mirada, de ser honesto consigo mismo y con los demás, incluso cuando el mundo parece dar la espalda. Esa lección no se ha borrado.